Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián de Toma. Voy a estar moderando el Spaces de hoy, de este ciclo que se llama Queda entre nosotros. Este es el episodio 4. Vamos a estar hablando del dólar soja, del dólar a 400. Está a 3,99. Me fijé hace 10 minutos. Estaba a 3,99, pero seguro que ya llegó a 400. Y la idea es hablar entre el Blue Record y el respiro que da el dólar soja, hacia dónde se inclina la balanza. Hoy vamos a hablar, los invitados que van a hablar, y yo los voy a guiar un poquito, pero los que hablan con ellos son Ariel Cohen, que es el editor de finanzas del Cronista, y Salvador Vitelli, analista financiero en Romano Group. Como ustedes saben, la mayoría de los que están escuchando seguramente lo saben mucho más que yo, el dólar está volando y la cantidad de dólares, de distintos dólares que ha introducido este gobierno, cada vez son más y hemos perdido la cuenta y ya le ponemos números. Dólar soja 1, dólar soja 2. Y la pregunta es, en el medio de unas reservas que no dejan de bajar y que requieren ayuda del exterior, ¿cuál es el panorama de acá en adelante? Así que, como dije, vamos a hablar con Ariel Cohen, con Salvador Vitelli, y la idea es empezar con ellos, y que les doy la bienvenida. Ariel, buenas tardes. Salvador, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Gracias por la invitación. Ariel, que te veo ahí, pero no te escuchamos. No sé si estás, si no estás. Mm. Creo que está como oyente, Ariel, no está como hablante. Debería entrar de nuevo como hablante. Pero bueno, mientras Salvador, empezamos con vos. Entonces te pregunto a vos unas primeras puntas sobre el panorama de la cotización del dólar y de lo que se viene de acá en los próximos meses. Bueno, a ver, estos días estuvo sonando bastante el hecho de que el dólar llegó a los famosos 400 pesos, el que le llaman el famoso dólar moritano o dólar pampita. Eh, la verdad que, bueno, resurgió bastante ese tema y lo volví a comentar de que si bien en términos nominales estamos marcando máximos, no tenemos que perder de vista, y sobre todo en una economía tan inflacionaria como la que tenemos nosotros, de que en términos reales los valores distan mucho entre sí, haciendo que cuando Roberto comentó lo del dólar a 400 pesos, hace ya casi 2 años, bueno, estamos hablando de que hoy sería un dólar de casi 1.100 pesos. Ujú. Por ende, lo que intento por allí dar es algo de contexto, algo de conciencia de que si bien batimos récords nominales y en la barrera psicológica sigue estando el tema de los 400 pesos y en la medida que van surgiendo nuevas cotizaciones también se van procediendo, lo cierto es que en términos reales, por ejemplo, en lo que fue la gestión de Alberto Fernández, estamos 60 pesos abajo del promedio, ¿sí? En términos reales, a pesos de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que el promedio ajustado a pesos de hoy de Alberto Fernández te está dando unos 460 pesos por dólar. Así que bueno, es solamente dar un poco de contexto, dar algo de noción de que sí son récords nominales, pero hablemos en la misma moneda. Perfecto. Bueno, ahí se sumó Ariel también, así que le doy la bienvenida nuevamente y te traslado la misma pregunta, Ari. ¿Cómo ves este panorama, también teniendo en cuenta en base lo que comentaba Salvador? Sí, obviamente hay una respuesta que, bueno, Salvador es el que sabe, digamos, ¿no? Antes que nada saludarlo y agradecerle, porque Salvador, además de la presentación que hiciste vos, nos vive actualizando y agregando valor todo el tiempo acerca de lo que está pasando sobre muchas variables, pero con el dólar en particular, por eso también la decisión que teníamos de invitarlo. Eh, y sí, digamos, yo creo que hay un tema que tiene que ver con la adecuación inflacionaria del dólar, digamos, que debería estar a partir de la inflación que estamos viendo. Aprovechemos también para mencionar que, digamos, que tenemos dentro de
3 horas a lo mejor tenemos un panorama. Pensemos a ver hacia dónde, ¿no? Esperemos que ponga un poquito de coto también a esta escalada del dólar y otras variables, ¿no? Pero bueno, nada hace suponer muchos, después te voy a preguntar más adelante, Salvador, que sea así. Hay otra variable que creo que entra en juego. No me quiero escapar todavía del tema este de los 400 y del dólar blue, pero creo que en el escenario también entra, además de la inflación, la dinámica de divisas en general, lo que tiene que ver con el tercer experimento del dólar soja, ¿no? Y la posibilidad de liquidación. Y te pregunto, Salvador, ¿cuáles son las perspectivas que vos ves de lo que pueda fluir del campo? Finalmente ayer empezó a agilizarse alguna de las liquidaciones, pero también hay unos objetivos del gobierno que la producción misma no parece condecir, ¿no? Entonces te quería preguntar cómo ves ese panorama de lo que puede fluir de mayor liquidez en el mercado del dólar proveniente con este tipo de cambio de 300, ¿no? La verdad que, a ver, los precios siempre toman nota y tratan de anticiparse a lo que va a pasar. Eh, Esos 4.500, 5.000 millones que están buscando originar con el dólar soja, la verdad que luce un objetivo que es posible, pero no deja de ser ambicioso, considerando el esquema y contexto actual que estamos teniendo en el sector agro, que, bueno, la verdad que deja algunas dudas, algunos planteos para hacerse. Yo comentaba en aquel momento de que ojo con lo que iba a salir la exportación a pagar los valores, porque podría llegar a haber alguna diferencia más que importante en lo que iba a ser la expectativa del productor versus la posibilidad de que vayan a pagar la exportación valores completamente distintos. Así que desde allí se planteó unos precios con un spread entre la compra y la venta abismal, donde todavía no se ha llegado a un punto de encuentro tan genuino como para poder entender de que se han dado muchas liquidaciones. Yo particularmente pienso que lo que más se está dando actualmente es la especificación que se llama en el sector de contratos que ya estaban en dólares, porque en definitiva eso no resiste mayor análisis. Uno, si se comprometió a entregar cierta mercadería y que ya te está puesto a precio en dólares, se especifica 300 y ya, no hay vuelta que darle. Pero por lo pronto, negocios venimos muy atrasados. Uh-huh. Si bien la liquidación de ayer fue voluminosa, entiendo de que no está respetando demasiado a la verdad y la realidad del mercado, considerando de que en Ciogranos, por ejemplo, el día 12, hasta el 12 llevábamos comercializadas 300.000 toneladas. Esto es básicamente un 87% abajo del primer esquema y un 70% abajo del segundo esquema. O sea, venimos lento, sumado a que lunes y martes no hubo liquidaciones, que eso también generó bastante ruido, el mercado está muy paralizado y bueno, estamos bastante atentos, yo por lo menos del parte del sector que me toca, estamos completamente atentos a lo que está pasando con eso. Claro. Bueno, habrá que ver, hoy puede ser un indicador, ¿no? Te hago un paréntesis, ¿qué estás viendo hoy en toda la línea, ¿no? Tanto de liquidaciones, si te pudiste meterte ya en CAM 4 y hay algo de movimiento, y qué estás viendo, lo que decía Sebastián, esta leve baja pequeña del blue, ¿no? Que hay hoy, que supones que está pasando. Sí, me fijé hasta lo último que había visto, que fue antes de comenzar esto, no llevaban liquidado absolutamente nada y al mismo tiempo la exportación estaba sin precios. Así que ahí tenés un correlato bastante interesante de que en la medida que no van saliendo con precios, no liquidan demasiado. Y ahí sí hubo una adecuación normativa, que no quiero entrar en demasiados detalles, pero que hicieron, la adecuaron para que bueno, trate de ser algo más potable este esquema. Y obviamente el precio de Blue va tomando nota de lo que va pasando. Yo no creo de que sea ajeno, si bien en lo que fue aumentando la inflación en este año contra lo que fue aumentando el Blue bien atrasado, me cuesta creer que los precios actuales son ajenos a la realidad que estamos, con reservas netas en torno a los 2.000 millones al cierre de marzo y
con ahora, bueno, las compras que está haciendo recién ayer, podemos hablar de alguna compra abultada, que la última más grande que se hizo fue cuando hubo otro dólar soja. O sea, el Banco Central compra solamente cuando le ofrecen un tipo de cambio diferencial al sector exportador agro y vende el resto de los días. Entonces, ¿hasta qué medida es potable tener estos tipos de cambio donde realmente para el mercado lucen atrasados? Y sí, suponiendo la emisión que esto genera con los tipos de cambio completamente dispares entre lo que compra y vende, porque recordemos el Banco Central te está comprando a 300 pesos cuando el oficial, el que vende, estaba a 212. Claro, Hasta ahora el acumulado está en 128 mil millones de pesos emitidos, no es un monto menor. claro, claro. Bueno, te metiste en el tema que creo que es la gran pregunta que vamos a tener de acá hasta, bueno, hay que ponerle mes, que es cuánto puede aguantar una dinámica de este tipo para obtener un dólar, darle un tipo de cambio diferencial al campo o a algunos más, sin que haya una devaluación. Yo creo que el plan en el que están inmersos es ese, el plan llegar. Ahora, seamos realistas y cuando el campo está virtualmente siempre liquidando un tipo de cambio diferencial, porque en definitiva, en septiembre era por única vez, el agro le creyó, liquidó muchísimo, volvió en 3 meses, ya ahí no fue tanto y ahora está volviendo nuevamente. Entonces, ¿qué mensaje se le da al sector exportador? Yo solamente te voy a ofrecer un tipo de cambio diferencial en la medida que la soga me apriete en el cuello. Por ende, en el resto de los días no te ofrece. Entonces, virtualmente es una devaluación segmentada para ese sector, nada más que con baches temporales. Cuando esto se termine, es súper esperable de que la liquidación baje abruptamente y luego comience a aumentar en la medida que se le reconozca quizá otro dólar soja 4 suponiendo de que se da, ¿no? Esa es una suposición. Pero esto es una devaluación segmentada que, bueno, hasta ahora se había hecho con el sector soja, que en definitiva, y bajo las palabras del ministro, es lo que menos le pega a la mesa de los argentinos. Y bueno, ahora se trasladó a economías regionales, que paréntesis en eso, viene completamente paralizado porque todavía no se hizo la adecuación necesaria para ver qué productos entran, porque en el anexo que habían hecho, la verdad que era paupérrimo porque se hablaba básicamente de todos los productos de origen agro. Había Claro. hacienda, había cereales, maíz, o sea, cereales, maíz y trigo, justamente los que decían de que no. Entonces, es un tema todavía a resolver. Veremos qué pasa. Yo, para mí, lo que veo y la variable clave a analizar es lo que quieran, el punto de encuentro, el precio de encuentro que tenga la exportación con los productores para la mercadería que está sin precio, que es la gran mayoría. En la medida que estemos tironeándonos con precios tan dispares, yo creo de que puede llegar a tener posibilidades de estar bajando la liquidación fuertemente. Sí, parte de lo que está pisado el tema regional es lo que vos mencionabas, ¿no? El tema también de que cuánto de eso se va a trasladar luego a precios, ¿no? Entonces un efecto Mm, boomerang, ¿no? Lo que no tenés por un lado se te suelta por el otro, ¿no? claro. Son muchos Sí. productos que van a la mesa, a la mesa de los argentinos. Sí, y en el caso de economías regionales que en realidad se piensa a la inversa que el sector exportador soja, porque en el caso de economías regionales lo que le queda para exportar termina siendo un subproducto de lo que no vendió en el comercio interno. Entonces, ¿hasta qué punto? Y es por eso que también se les pactó el acuerdo de precios y demás, pero ¿hasta qué punto no te termina afectando en los precios internos si en realidad lo que se exporta termina siendo lo que le queda de remanente luego de haber vendido aquí en el mercado local? Entonces te genera más presiones todavía eso a los precios porque no es como en el caso de soja que en definitiva se industrializa, se hace harina, se hace aceite y se envía al mundo y acá, si bien le pega al sector tambero, le pega al maíz de manera indirecta, no es tanto en la mesa de los argentinos como ellos están hablando. Claro. Salvador, ¿cómo ves esta dinámica que también seamos justos de que, bueno, puede ser un poco desprolija, sucia, qué sé yo, pero aparecen los dólares, ¿no? O sea, está ahí hace unos minutos apareció la noticia del Banco Mundial desembolsando también un préstamo importante.
de 300 millones para el tema educativo, lo tenemos ahí de cosecha gruesa de dólares a masa en Washington y lográndolo, ¿no? Tenemos al fondo con unas metas que son realmente laxas, entre comillas, ¿no? Y jugando, como dicen muchos, al siga-siga. ¿Cómo ves esa dinámica vinculada o sea, eso vincula a las reservas, ¿no? ¿Cómo Sí. ves esa dinámica hacia adelante? A ver, vamos por dos capítulos distintos. Yo lo veo a Massa yendo como decís, cosechar todos los dólares que puedan, que si bien sí, 300 millones es un número que para un simple mortal como nosotros es mucho dinero, para la economía argentina 300 millones no es la gran cosa, no te va a mover el amperímetro en absoluto y además que si consideramos la dinámica vendedora que estaba teniendo el Banco Central antes que arranque el dólar soja, eso se te iba en 2 días de mulk, básicamente. No, sí, sí. Entonces, Sí, bueno, son es... los 300. Ayer solo quedó con un saldo positivo de 300, no hablo de eso, pero eh, va levantando dólares no, ahí, ¿no? completamente. Yo creo que va a ser el esfuerzo ese de tratar de cosechar dólares de donde sea, de donde se le ofrezcan. Yo creo que va a tomar la opción esa. Y bienvenido sea en la medida de que bueno, las condiciones también crediticias no sean tan complicadas. Ahora, yendo a tema FMI, la verdad que si uno mira el informe, fueron laxos en la meta de reservas del primer trimestre que ya le incumplimos, en definitiva. Yo creo de que en el segundo, ahora cuando se haga la revisión del primer trimestre, se va a estar pidiendo no solamente el waiver para el objetivo, sino también una flexibilización de las próximas metas, porque tengamos en cuenta de que las metas para el segundo, tercer y cuarto trimestre para las reservas, que son las que se tocaron y se modificaron, para el segundo trimestre quedó en que el objetivo está en 9.000 millones de dólares de reservas netas. Yo creo de que ese número también lo pueden llegar a pedir que se modifique porque terminamos marzo con 2.000 Sí. y en definitiva hay que acumular 7.000 hasta finales de junio, cuando junio también es un mes que se demanda bastante divisa porque ya ya ahí merma la liquidación que te puede venir del agro. Entonces para mí va a haber no solamente la flexibilización que hubo de la meta del primer trimestre, sino que cuando se revisen las de ahora en marzo, se va a estar pidiendo no solamente el waiver de eso, sino también una flexibilización del resto, porque, como decías, a ver, las metas del FMI están completamente distorsionadas a lo que es la realidad del país. Claro. La inflación que proyectan no tiene sentido, la caída, el déficit fiscal lo proyectan en 1,9, el saldo de la balanza comercial lo proyectan en 1% arriba comparado contra el PIB, o sea, es un número que no termina de cerrar por ningún lado. Yo creo que van a tener que hacer un tipo de adecuación, pero el FMI está también en sintonía con Massa de, bueno, los acompañamos a que lleguen, vamos a tratar de acompañarnos, asegurarnos del proceso y ver qué pasa con la próxima gestión y nos sentamos de vuelta a negociar. Claro, un poco sobre eso, o sea, tenemos este compás con el fondo, renegociando con el fondo y el fondo aceptando las distintas metas, distintos objetivos, y así va pasando el tiempo, llegamos a las elecciones, llegamos al 10 de diciembre. ¿Vos ves que el grado de turbulencia que puede haber con el dólar aguanta a la transición, es previo, digamos, se desata, por ejemplo, en las PASO hay que esperar un evento más tenso. Y con esto también te meto otra pregunta y ya nos vamos metiendo en la recta final para después dejarle el cierre a Sebastián en unos minutos. Los pronósticos todos los analistas están de todos, ¿no? De todos los sectores, están hablando de este puente al gasoducto, a que el gasoducto Néstor Kirchner esté en régimen, a que fructifique alguna o madura alguna de las inversiones en litio, a que las exportaciones de gas empiecen a generar más divisa y que también un repunte de la producción para el año que viene, ¿no? Por lo menos en lo personal vengo viendo varios
varios pronósticos en ese sentido. Respecto al tipo de cambio, ¿pensás que es posible aguantar sin un ajuste fuerte de tipo de cambio antes de que de que empiecen a entrar esos dólares? Si es que compartís el diagnóstico de que va a suceder eso, ¿no? Yo creo que un sinceramiento cambiario va a tener que haber. No creo, sinceramente, yo creo en lo que se dice de que no lo va a hacer esta gestión. Yo creo que van a llegar devaluando al ritmo al que están, algo más, algo menos, pero no haciendo un salto discreto del tipo de cambio. Sin dudas esto te genera fuertes presiones en la balanza comercial y es lo que estuvimos viviendo prácticamente de 2022, 2021 hasta la fecha, pero yo creo que van a hacer el mayor de los esfuerzos para no devaluar, porque en definitiva también se le cae uno de los grandes pilares en lo que está fundamentado esta gestión y la política económica de ahora. En definitiva es tirar toda la basura, llamémosle, llegando a la recta final. La economía va a estar tensionada, ¿no? De eso no hay dudas y ya se encuentra tensionada. Las fuertes dudas que había o que hay también son, bueno, pasivos remunerados del Banco Central, eran la deuda en pesos, que ahora se alivió bastante con el canje de deuda, si bien ahora en julio tenemos vencimientos fuertes, hay mucho en manos públicas y yo creo que en la medida que no haya algún evento o algo que realmente haga cambiar el panorama, deberíamos estar llegando, siempre y cuando, bueno, no tengamos algún tipo de situación como fue el año pasado, la crisis de deuda en pesos en junio y demás, que ahí estuvimos cerca de estar hablando de otro tipo de situación actual. Eh, yo Ahí creo que pesa, van a apuntar a eso. cada vez más pesa la política, ¿no? Sin duda, sin duda. Sí. Yo creo que va a estar todo alineado a que lleguemos, tratemos de hacer alguna transición y ver qué es lo que pasa con el partido que sea vencedor y ver cuál es su próxima política económica. El sinceramiento del tipo de cambio tiene que estar, porque en definitiva te lo está marcando el mercado. Cuando se paga el tipo de cambio, el Banco Central es vendedor neto y cuando se paga otro tipo de cambio, el Banco Central compra. No digo de que la economía tiene que estar a los valores de que está el dólar libre, porque en definitiva ahí está envuelto otro tipo de condimentos, pero no estamos hablando de que el dólar es legítimo, o por lo menos del que el mercado cree que vale, sea el de 212 que tenemos. Es tan Claro. simple como eso. La inflación en dólares, que es lo que me gusta medir a mí, Ujú. que es básicamente cuánto se encareció nuestra economía en dólares oficiales, ya llegaba al 45% de lo que va de esta gestión. Es una bestialidad y es por eso mismo es que vos tenés hoy dos Argentinas. Una Argentina muy barata en dólares paralelos, pero Sí, una Argentina carísima en dólares oficiales. claro, claro. Eso me quedó en el tintero, Salvador, y ya con esto para ir cerrando. Queda todavía un capítulo vinculado con las medidas cambiarias, vinculado con la importación. Se había hablado de un ordenamiento, hablaba del dólar turismo, Qatar, y se hablaba de alguna forma de meter otras actividades por ese tipo de cambio, precisamente creo que para cerrar este gap y cerrar la salida. ¿Ves que eso puede sumar? Sin duda, yo creo que cualquier tipo de desregulación y limpiar un poco el ruido que hay en el mercado ayuda. Por ahora no hubo demasiadas novedades, fue comentario y rumor, pero medidas concretas no las hubo. Pero sin dudas de que empezar a limpiar un poco el enriedo y los múltiples tipos de cambios que estamos teniendo, que así ninguna economía puede funcionar porque tenemos tantos tipos de cambio como productos hay en la economía. Una locura tenerlo así donde las regulaciones y prohibiciones también son abismales. Hoy para poder hacer cualquier tipo de operación en la bolsa hay múltiples comunicaciones del Banco Central, de CNB, que uno tiene que cumplir, que no tiene demasiada razón de ser. En la medida que se vaya limpiando un poco eso, me parece que es positivo. No obstante, hay una posición que tiene el Banco Central con importadores, que es un pasivo gigantesco de entre 10.000 y 12.000 millones de dólares, de acuerdo si se tomen solo los bienes o bienes con servicios, que es una deuda muy bruta y que de eso en algún momento se va a tener que alivianar porque, bueno, tiene latente
vender esa cantidad abismal de dólares que bajo este contexto es imposible que lo hagan. Claro. Salvador, ahora te dejo con Sebastián. Recordemos, ahí por lo menos en cronista.com tenemos a Blue de vuelta en 400, y subiendo un poquitito el MEP a 393 y el CCL a 403, así que bueno, yo te agradezco muchísimo. Estamos en una hora crucial, quienes nos están escuchando también lo saben, porque está el mercado a full y vos estás trabajando con esto, así que te dejo con Sebastián para la última. Gracias, Ariel, muchas gracias. Sí, es impresionante que entramos con 3.99 y salimos con 403. Pasó 35 minutos. No, lo que quería preguntarte, Salvador, cuando los escuchaba hablar acerca del dólar soja y de distintos dólares, era, digo, si uno, y desde lo más llano, si uno cuando estás acercándose un día de descuentos, tipo el Black Friday, dice, me voy a comprar una computadora, no, mejor espero para el día de descuentos. Entonces, digo, todos los sectores, a medida que van sumando sectores, me da la sensación que están esperando su propio dólar soja aquellos que ya lo tuvieron y aquellos que quizás están esperando como una revisión del dólar Malbec y ese tipo de cosas. No hay como, no hay una dinámica de ese estilo. O sea, como que los que no lo tuvieron o ya lo tuvieron y ya pasó, también están esperando como su momento. Sin dudas, sin dudas. A ver, en este tipo de evaluaciones segmentadas que lamentablemente generan fuertes distorsiones en lo que son el sistema de precios, porque hoy el MAT/ROFEX te muestra precios que bajo la lógica normal del sistema de precios no tienen absolutamente ningún sentido y solamente valen porque hoy tenemos un tipo de cambio diferencial. Se habló en algún momento de dólar maíz, dólar trigo. Lo cierto es que eso es bastante incompatible con el discurso de cuidar la mesa de los argentinos y demás, y estaba ahí latente si salía o no con los rumores que había previos. A ver, en la medida de que se vayan ofreciendo estos tipos de cambios diferenciales, es normal de que el resto de productos que sean de exportación tiendan a rezagarse en cuanto a volúmenes, en cuanto a exportaciones, porque en definitiva, si en algún momento le ofreciste un tipo de cambio diferencial a un sector, es porque evidentemente el dólar oficial no vale como dólar, sino que solamente sirve de manera para que demanden fuerte los importadores y haya algún sector que tenga que poner esas divisas. Entonces, nunca uno quiere ser esa persona que la termine poniendo los dólares para que se lo lleve otro, dólares que encima no tienen razón de ser a valor de mercado, que el mayorista está en 212. Por ende, me parece normal, si bien le hace daño a la economía en sí misma que haya esto, el producto es lamentablemente así y es consecuencia de haber atrasado el tipo de cambio tan fuertemente. En la medida que se vayan ofreciendo tipos de cambio diferenciales, es normal que el resto tienda a esperar a ver si en algún momento le llega esa promoción, llamémosle. Clarísimo, perfecto. Bueno, con esta última pregunta que fue a modo de cierre, les agradezco a Ariel, a Salvador por el tiempo. Como bien dicen, este es un momento terrible del día, encima viernes. Estamos esperando los datos del IPC para confirmar si la inflación llegó o no al 7%. Uno sospecha que sí. Es lo que, para los que hacemos periodismo económico, financiero, de negocios, es una suerte de pro de lotería bastante triste, ¿no? Pero bueno, eso es todo por hoy. Mi nombre es Sebastián de Toma. Me tocó conducir este nuevo episodio de Cronista Spaces dedicado al dólar a 400. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias por la invitación, que anden muy bien. Un abrazo, gracias. Chao, chao.